Hola a todos, bienvenidos a FEAGRO Punto de Encuentro. Soy Laura Cristóbal y este es el lugar que FEAGRO ha colocado en el mapa podcast en el que reunirse si te interesan las cosas del comer desde todos los puntos de vista de la cadena agroalimentaria. El sitio al que acudir para debatir desde la sensatez, compartir puntos de vista y trabajar juntos por un sistema alimentario sostenible. Si quieres participar, comentarnos tus impresiones o proponernos asuntos, puedes escribirnos a redaccion@feagro.com y vamos a estar encantados de escucharte. Hoy vamos a disfrutar de una de nuestras conversaciones sin prisa, las que nos ayudan no solo a entender mejor la cadena agroalimentaria, sino a conocer a las personas que lo sostienen y que lo lideran. Y estoy con Javier Dueñas, el CEO de la empresa Campofrío. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Laura, y encantado. La verdad es que encantado de tener esta entrevista y además esta conversación, ¿no? O sea que un placer. El placer de verdad también es mío. Lo primero que he pensado al preparar esta conversación es que tu paso por la compañía ya supera los 25 años y son 25 años que han sido fundamentales para este país, para nuestra economía, para la evolución del consumidor, que no tiene absolutamente nada que ver el de ahora con el de hace 25, para la propia compañía. ¿Cómo ha sido este tiempo desde el punto de vista personal? Pues mira, lo primero que 25 años ya tengo que cambiar el chip, ¿no? Porque venía diciendo 25 años, pero me he dado cuenta que el año que viene hago 30. ¡Madre mía! Sí, voy en bloque de 5 de 5 y la verdad es que da vértigo, da vértigo. Sí, es cierto, yo nací en Burgos, llevo desde el 95 en la compañía, tenía 22 años cuando empecé, entonces, bueno, pues ha sido la casa donde me he desarrollado profesionalmente y ha sido mi casa y es mi casa, ¿no? Es una compañía que, como dices, el consumidor en estos años ha cambiado tremendamente. Luego, si quieres, profundizamos en cosas que han pasado y que estamos viendo. Y luego la propia compañía, ¿no? Es una compañía también que ha tenido una evolución, una compañía que era muy familiar en aquel momento, que fue creciendo unos años 90, finales de los 90, con toda la expansión internacional, donde tuvimos mucha presencia en la Europa del Este, Rusia, Rumanía, Polonia, Francia, Portugal, en Latinoamérica, en República Dominicana, estábamos en México, en Filipinas, en Estados Unidos. Entonces, yo salgo de repente de Burgos, estoy en el área internacional, viajo un montón, lo cual me hace aprender realidades muy diferentes. Y luego, en el año 2001, se produce la consolidación de la industria cárnica española, donde en aquel momento también nosotros tenemos varias operaciones corporativas y incorporamos a Oscar Mayer, a Navidul, que venía de la compra Revilla, y se produce la génesis del Campofrío, luego que fue evolucionando, ¿no? Y si sigo de alguna forma ese recorrido, claro, en el 2008 se produce la fusión también con lo que era la antigua división cárnica de Sara Lee, que había cogido Smithfield Foods, y se produce también otro salto evolutivo y que termina hace justo 10 años con la incorporación de Sigma Alimentos también en nuestro accionariado, ¿no? Hubo unos meses donde tuvimos a WH, el grupo chino que había comprado Smithfield, que tenía un 30 y pico %, pero bueno, es una evolución que, pese a estar casi 30 años en la misma empresa, es cierto que la realidad es que hemos vivido de todo, de gestión, de equipos directivos, de formas de trabajar, de realidades de negocio, geografías. Ha sido como que cada 3 o 4 años se haya cambiado de empresa, la verdad. Como mucha cintura, ¿no? Hace falta para moverse en ese escenario. Sí, bueno, sí, no soy muy buen bailarín, pero pero un poco sí, sobre todo lo que estamos viendo también en la realidad en el mercado, ¿no? Capacidad de adaptarse también a las necesidades y a las realidades de cada momento, ¿no? Y lo hemos visto también recientemente con lo que está pasando ahí fuera, ¿no? Que es cierto que hay que saber adaptarse, ¿eh? Y si tuvieras que sintetizarme desde el punto de vista de la compañía, estos años que dices, casi 30, ¿hablamos más de estructura, de tecnologización de los procesos, de adaptación al consumidor? ¿Cuál crees que es el core de cómo ha cambiado la compañía en estos 30 años? Fíjate, yo creo que siempre ha sido una compañía muy centrada en el consumidor. Incluso si me voy hacia atrás en la historia, Campofrío también fue pionera en la construcción de delegaciones comerciales en España, acercándose mucho más a las provincias y a los consumidores. Pero es cierto que en la última etapa entender los momentos de consumo, los tipos de consumidores, ofrecer alternativas también a esas tendencias que son más demandantes, sin duda es la clave, ¿eh? Sí que está muy acompañado también de procesos, sin duda, de un I+D muy potente, donde siempre intentamos ofrecer esa diferenciación y eso que nos pide el consumidor, y luego con una plataforma industrial y tecnológica también muy, muy potente, ¿eh? Pero la cercanía al consumidor yo lo resumiría.
Uh-huh. Me has mencionado el último hito de la compañía, que sería la entrada de Sigma. Sí me gustaría que nos contaras cómo ha transformado la compañía esa entrada y cuánto cambia su enfoque o redirige su enfoque y objetivos para el futuro. Mira, sí, Sigma es una compañía que factura 8 billones de dólares actualmente. Europa representa un poco menos del 30% en términos de facturación. Es una compañía, si hago un recorrido por ella, es una compañía donde su presencia en México con las principales marcas es muy muy fuerte, con una cuota de mercado muy, muy relevante, una presencia también muy relevante en varios países de Latinoamérica y luego también en Estados Unidos, líderes sobre todo en volumen de categorías como salchichas y fiambres. En Europa tenemos presencia en España sin duda, luego profundizamos en España, en Francia con varias marcas, Bélgica, Holanda, estamos en Rumanía, estamos en Alemania y recientemente salimos de Italia. Entonces, es una compañía que primero en Europa está también entendiendo realidades diferentes a las que están pasando en otras geografías, y si me centro en cosas que son muy recientes, pues ahí estamos viendo, Europa es donde ha habido una inflación mucho mayor que en otras geografías, y es donde la concentración de la distribución y la penetración de la marca blanca sin duda es más fuerte, sí. ¿Vale? Con lo cual, ahí hay una realidad también de adaptación de la compañía al terreno de juego de Europa. Si me voy hacia esa reflexión de Sigma, déjame empezar por hablar de la cultura. Sigma lleva un proyecto de transformación cultural varios años, donde poniendo al empleado, al trabajador en el centro, sí que está reforzando unas culturas de mucho protagonismo, de mucha colaboración. Entonces, esto es algo muy interesante porque nos ayuda a adaptarnos cada vez más a lo que tenemos por delante, que no es para nada lo que veníamos trabajando ni nuestra forma de trabajar, y luego también nos da una identidad de cultura muy buena a la hora de trabajar y buscar sinergias entre las diferentes compañías operativas. Entonces, cuando me preguntas por cómo está cambiando Sigma la forma de trabajar, sin duda la parte cultural es muy muy importante. Otro punto que quiero remarcar es toda la parte del I+D y la tecnología. Es una empresa muy potente que invierte muchísimos recursos también en el desarrollo de productos. Y luego quiero reforzar también el área de crecimiento, donde se ha hecho una clara apuesta, primero por apostar y defender el negocio core donde estamos hoy, pero también tiene inversiones muy interesantes de futuro, de largo plazo, en diferentes plataformas, ¿vale? Están en diferentes niveles, pero aquí, por ejemplo, en varias geografías mundiales, y en España es una de ellas sin duda, se están lanzando categorías como Snacking for You o como Plant-Based, ¿no? Plant-Based en España habíamos lanzado hace ya bastantes años Vegalia, pero hay un lanzamiento muy potente de Better Balance que también busca acompañar al consumidor en esos momentos de consumo y tener alternativas diferentes a las tradicionales del cárnico. Entonces, la apuesta por el crecimiento es sin duda otro hecho remarcable donde también Sigma está haciendo una apuesta importante y donde Campofrío, siendo parte de Sigma, también nos vemos muy, muy beneficiados. Reflexionando sobre lo que me comentas, hablamos de una nueva cultura en las empresas y en la relación con su gente, y me voy directamente a lo que es todo el sector agroalimentario sumado el primario, que es el que os proporciona la materia prima, ¿no? Y lo que pienso es, ¿tenemos un grave problema de captación de talento o de retención? Mira, tenemos el reto de asegurar que tenemos el mejor talento. Competimos con sectores que nos lo están poniendo difícil y que probablemente sean más atractivos para algún perfil de consumidores. Pero tenemos muchos ingredientes para seguir construyendo, pero está en nuestra mano hacer ese trabajo, ¿eh? Es cierto que si repaso la cadena de valor, cuando te vas hacia atrás al campo y a zonas donde tenemos que asegurar ese relevo generacional, es fundamental. Y ahí es tarea de todos, porque sin la parte primaria lo demás no vale para nada. Y luego en todo nuestro sector, tanto en las grandes ciudades donde hay clientes y tenemos fábricas, pero también en las ciudades más pequeñas, donde bueno, pues hablamos mucho también en nuestro sector y con Promarca de la España vaciada y del rol de las empresas también ahí, ¿no? Es fundamental que lo mantengamos, ¿no? Fíjate, nuestras principales fábricas están en sitios como Burgos, como Trujillo, como Torrijos, Torrente en Valencia, Olvega aquí en el sur de Madrid. Entonces, las políticas de captación y de
mantenimiento y de retención las adaptamos a veces también a las diferentes localidades y necesidades, que no son únicas, ¿eh? Y fíjate, y si pienso también en nuestros clientes, ahí tenemos un reto que es conjunto. Por ejemplo, en nuestro caso, la importancia del charcutero es fundamental. Entonces, tenemos que seguir profesionalizando y dignificando el trabajo, tenemos que asegurar formación, porque no es fácil encontrar gente que también, cuando nos vamos a los lineales, trabaje bien el producto y tenga también, en este caso para la distribución, el rendimiento adecuado. Entonces, el tema del empleo es para mí una de las prioridades que como sector tenemos que tener y reforzar en el futuro. Es que siempre me pregunto por ese oxímoron entre las compañías que tienen que afrontar la globalización y a la vez todo pasa por la personalización, sea de los clientes o de sus trabajadores. Y me parece como como un oxímoron entre los conceptos que no sé cómo lo podéis manejar en las compañías. Bueno, yo creo que no hay una receta única. Hablamos mucho de la localidad, ¿no? Y es cierto que el eje y las raíces y los principios están en lo local. Ahí es donde está nuestra gente, nuestros consumidores. O sea, al final la alimentación va mucho de productos locales, regionales. Entonces, no hay muchas categorías que viajen, o incluso si viajan es con el ADN del país. Claro, hago un inciso. Nosotros este año 85 millones de turistas. Claro, el turista cuando viene a España come jamón, come fuet, chorizo, disfruta nuestros productos. Entonces, ahí tenemos esa oportunidad de que ese producto viaje, ¿vale? Pero el resto de productos es cierto que la morcilla de Burgos se come en Burgos, el chorizo Revilla, bueno, pues conseguimos, hay zonas donde tiene una penetración increíble, pero son muy locales. Entonces, tenemos que asegurar ese arraigo tanto en la producción y fabricación como también con el consumidor. Y de hecho nosotros hay un trabajo que nos gusta mucho y que estamos muy orgullosos también, que es el desarrollo de las comunidades locales donde estamos, ¿no? Y tenemos además hay algunos proyectos, sobre todo donde tenemos fábricas, tenemos un anclaje muy muy bonito, pues de proyectos. Por ejemplo, Burgos se mueve, ¿no? Llevamos ya un montón de años vinculados con la ciudad, apoyando también equipos y que están en fase donde necesitan igual un cierto impulso, donde nosotros les acompañamos, deportes con la Diputación también de la ciudad, donde en edades escolares también apoyamos. Entonces, para nosotros el mundo del deporte también es algo que sentimos muy cercano y donde nos gusta estar involucrados. Y esto lo hacemos en Soria, lo hacemos en Valencia, o sea, intentamos en esas ciudades donde tenemos fábricas, sobre todo, tener ese gran anclaje. Haznos una pequeña radiografía con los datos que nos puedas dar. ¿Cuántas fábricas tenéis en España y luego vuestros mercados? ¿Cómo los afrontáis? Mira, en España tenemos 8 fábricas, como decía, sobre todo Burgos, que es donde nace inicialmente la compañía, va a hacer pronto 70 años y donde tenemos un grandísimo anclaje. Luego tenemos en Olvega, tenemos varias de las fábricas, ahí trabajamos el tradicional chorizo Revilla y ahí también invertimos luego en la categoría de pizzas, e incluso ahora estamos haciendo algunos desarrollos también de productos vegetarianos y veganos ahí. Aquí en Madrid, en Villaverde, tenemos fábrica de salchichas y de jamón curado, Torrijos jamón curado, Trujillo jamón curado en Abidul, y en Valencia tenemos la tradicional fábrica de Oscar Mayer con el bacon y las salchichas. Ese sería nuestro mapa industrial. ¿Y las ventas? ¿Fundamentalmente Unión Europea o también fuera? Mira, mucho en España, tanto en alimentación como en hostelería. Tenemos una división de hostelería muy interesante que está trayendo también muy buenos resultados a la compañía, y sobre todo donde tenemos una diferenciación frente a otros modelos de otras compañías. Y ahí tenemos diferentes modelos muy segmentados, pero la hostelería para nosotros es y cada vez va a ser más importante, pero no solo desde el punto de vista de venta también, sino también desde el punto de vista de creación de marca. Claro, estamos ahora mismo en un reto de esta evolución tan galopante de las marcas blancas. Entonces, las posibilidades de impactar con el consumidor con tus marcas tienes que encontrarlas acompañando en los diferentes puntos donde va el comprador consumidor, ¿no? Y la hostelería es una gran oportunidad también marquista de fidelización. Entonces, en hostelería estamos haciendo cosas muy chulas. Luego, si quieres, incluso te cuento un tema de healthcare también. Pero cuéntamelo ya. Sí, mira, en exportación tenemos también varios modelos de negocios, ¿vale? Pero separaría sobre todo dos. Donde llegamos en directo a clientes y a distribuidores, y también donde tenemos unidades de negocio utilizando la red de ventas local. Por ejemplo, en Francia, en Benelux, en Alemania, etcétera. A través de nuestra red de distribución que tenemos ahí, utilizamos también esa llegada comercial. ¿Vale? Entonces, digamos que tenemos esos dos modelos de negocios y lo tenemos tanto desde el producto heritage más tradicional como también de algunas oportunidades que estamos trabajando donde tenemos también unos conocimientos y unos activos que nos pueden acompañar. Pero bueno, vuelvo a healthcare.
Healthcare es una categoría que arrancamos hace varios años. Y lo que nos dimos cuenta es que a la hora de proveer de alimentos a hospitales, a geriátricos, sobre todo con necesidades especiales, había oportunidades desde el producto y desde la naturalidad, ¿vale? Y ahí nosotros pues históricamente estábamos vendiendo en algunos de estos hospitales y residencias algunos de nuestros productos tradicionales, pero desarrollamos unos productos muy compensados y muy completos desde un punto de vista de vitaminas, proteínas, etcétera. Y hoy tenemos una gama de desayuno, comida, merienda y cena muy completa, donde somos en muchos sitios estamos llevando todas las comidas a esos hospitales. Nos convertimos en especialistas en disfagias severas. Y de hecho ahí nos estamos apoyando de los mejores, porque es un mundo también que para nosotros es un reto y nos ayuda a aprender y a ser mejores, pero ahí estamos en colaboraciones con el CNTA, con la Fundación el Dr. Clavé, recientemente también con ACTI, gente muy buena en algunas de las soluciones y que nos están acompañando en esas soluciones. Y de hecho estamos dando un paso no solo a las disfagias severas, sino también a otro tipo de disfagias menos severas, pero que también empezamos a ver problemas más generalizados. Claro, al final, si vemos la pirámide de población... Con el envejecimiento, ese tipo de necesidades se multiplican exponencialmente, ¿no? Justo. Y de hecho, en un cliente de supermercados estamos haciendo un pilotito ahora también, porque en lo que es retail, no hay estas soluciones de una manera tan... con una propuesta así tan de futuro, y estamos haciendo un piloto que nos ayude también a aprender y a mejorar para futuro. Entonces es una cosa que estamos muy solucionados, además muy ilusionados, además los que ya empezamos a tener cierta edad, te ves más cerca y dices, oye, aunque sea para nosotros, ¿no? Pero sí, es algo que nos ilusiona mucho y nos ayuda también a ser mejores, porque trabajas un ángulo de nutrición y salud que también queremos luego retroalimentar al resto de nuestras categorías. ¿Crees que la diversificación ahora mismo ya no es una opción? Quiero decir, es una obligación absoluta. Sin duda. Pero me gustaría ir al fondo del origen de esa causa. ¿Es porque el propio consumidor se ha fragmentado tanto que ya no admite respuestas globales? ¿O es porque hay muchas necesidades de posicionamiento distintas? Me explico. La distribución ya no es como era antes. Ahora hay muchas plataformas que hacen un gran recorte de enseñas, con lo cual tienes ya menos disponibilidad de visibilidad en los lineales. O en un momento determinado toda la hostelería también empieza a segmentarse, y ahora tú vas a un restaurante porque es para celíacos o vas a un restaurante porque es para... Entonces, un poquito al origen de esa necesidad absoluta de la diversificación. ¿Por qué crees que se produce? Bueno, yo creo que lo has descrito muy bien. Fíjate, esa segmentación del consumidor es muy evidente, y es una tendencia además que no creemos que vaya a cambiar. Las necesidades, y no solo como un consumidor, sino incluso nosotros, a lo largo de nuestra semana y en nuestros diferentes momentos de consumo, nos comportamos muy diferente también, ¿no? Igual el lunes tienes una alimentación mucho más sana, no sé si remordimientos del fin de semana, etcétera, y según te vas acercando al viernes, igual el momento de indulgencia pesa mucho más, ¿no? Entonces, es cierto que el consumidor, momento de consumo, hay plataformas que hay que empezar a combinar muy bien, porque si no te puedes perder muchas ocasiones, ¿no? Entonces, es una necesidad sin duda, y fíjate, y además es también un reto para los que tenemos un mapa industrial fuerte, porque ahora mismo estamos viendo dos modelos de negocio muy diferentes. El modelo de negocio tienes una distribución muy grande y con un portfolio muy reducido, o incluso estás en hard discount, donde eres muy eficiente con un poco surtido, o el de tener unas distribuciones ponderadas un poco mayores, atender a mayor número de consumidores, pero eso te implica una complejidad en tu portfolio cada vez mayor, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que encontrar también los equilibrios, y también nos estamos dando cuenta de que tenemos que apoyarnos mucho más de una manera colaborativa en toda la cadena de valor, y incluso, ¿por qué no?, en competidores, ¿no? Porque los activos que tenemos para el consumidor de futuro no todos van a valer, y no tiene sentido que ofrezcamos todo desde nuestras fábricas. Entonces, hay soluciones que tenemos que encontrar también la mejor manera de compartirla y de ofrecer lo mejor al consumidor desde cada propuesta, ¿eh? ¿Cuánto podéis estar produciendo en términos de toneladas al año? En toneladas estaremos ahora en España en 124.000 aproximadamente. ¿Y os planteáis mercados de apertura? Es decir, en este momento en el que todo el mundo sabe el valor de la exportación en el agroalimentario, muchas miran hacia Asia, aunque solo sea por el número ingente de población que puede comprar.
¿Cómo veis el mercado internacional? Sí, hay que estar continuamente mirándolo para aprender de lo que está pasando fuera y traer tendencias o mejorar algunas de las cosas que estás haciendo, pero también como punto de venta. Y en nuestro caso, claro, la oportunidad de pertenecer a un grupo tan diversificado geográficamente te ofrece también la posibilidad de intentar llegar a ellos con algo que aporte valor, ¿no? Y probablemente no haya que estar actualizando el portfolio también para identificar qué mercado, dónde tiene relevancia que estés, ¿no? Por ejemplo, si miro toda la cadena de valor, ha habido años donde China ha sido muy interesante para la venta de carne fresca. Sí. Bueno, pues hoy estamos viendo que eso ha frenado y tiene pinta de que no va a ser tan estable en el futuro, pero nuestro rol como sector, no solo como empresa, sino como sector, es también identificar o estar atentos a ver, más allá de los mercados commodities, donde puedes quedarte ofreciendo algo diferencial. Mira, nosotros en varias geografías estamos también con algunos experimentos de encontrar rutas diferentes de acompañar también a los consumidores locales, que van de innovación, van de presentación, van de experiencia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo salen, porque muchas de ellas no funcionarán, algunas ojalá sí, pero sin duda hay que ver el mundo de una manera mucho más global, ¿eh? Yo sé que los podcasts tienen una vocación de intemporalidad y que tratamos de no dar pistas temporales para que aguanten mucho en el espacio podcast, pero no me resisto. Hemos estado hace muy poco en Food for Future, creo que tenéis una vinculación muy potente porque eres presidente de esa plataforma, de ese foro. He aprendido mucho de mi paso por allí. Creo que la tecnología y la innovación es algo que se menciona constantemente y que leemos todo el rato en los titulares, pero que cuando estás allí y escuchas a todos los que vinieron a presentarnos tanto sus ideas como sus realidades, te das cuenta de que el futuro es infinito, es decir, las posibilidades son infinitas. ¿Cómo unís en Campofrío la apuesta por la tecnología y la implicación de la propia empresa en ese impacto sectorial en el agroalimentario de la tecnología? Fíjate, déjame primero hacerte una reflexión de qué me aporta mi Food for Future, ¿vale? Porque estoy aprendiendo un montón y sobre todo en este momento de luces largas, luces cortas, ¿no? Donde el corto plazo es tan exigente, déjame titularlo incluso, es un think tank que junta en 3 días perfiles tremendamente diferentes, prácticamente con un 40% de perfil internacional, y toca toda la cadena de valor, como dices, incluyendo sostenibilidad, tecnología. Entonces, para mí es un momento de estar con los oídos muy abiertos y hacer también muchas reflexiones personales y de compañía de, José, lo que estamos haciendo va en el camino adecuado o qué otras cosas hay que hacer, ¿no? Al final no deja de tener este reto de cómo alimentar en esta población del 2050, ¿no? Cercana a los 10.000 millones de habitantes, pero además con redistribuciones geográficas muy diferentes, ¿no? Las necesidades de Asia o de África no tienen nada que ver con el envejecimiento de Europa, ¿no? Y entonces, el año pasado el país invitado fue Japón, este año Reino Unido. A mí me ayuda personalmente muchísimo a entender si lo que estamos haciendo es lo correcto y qué otras cosas hay que hacer. ¿Cómo vemos eso en la compañía? Mira, pues en concreto este año yo estoy feliz porque hemos conseguido que también para nosotros como Sigma sea un punto de encuentro y había gente de todas nuestras plataformas de growth, de crecimiento, pero incluso gente del core. Estaba Juana Manso, nuestra directora de marketing, también tremendamente activa. O sea, también desde el core estamos viendo que muchos temas no son de futuro, son de presente. Y luego también muy, muy contentos porque Tastech, que es la plataforma de innovación abierta de Sigma, este año celebraba su 5º aniversario y ha sido su puesta de largo en Europa, ¿no? Al final también Europa, en muchos temas de innovación, es un referente y tiene que seguir siéndolo, ¿no? Y vemos también la conexión de Europa no solo con Latinoamérica, vemos también muchos movimientos que ha habido incluso con el propio Israel, que en el FoodTech está haciendo cosas muy interesantes, sin duda Holanda. Entonces, para nosotros como compañía este año hemos hecho un despliegue importante y el feedback que estamos haciendo en algunas conversaciones recientes, la gente estaba muy contento y ya pensando en la edición del año que viene. Pero efectivamente es que hay que estar, mira, el agua era un tema también que este año tenía tremenda, no solo actualidad, necesidad. Entonces, sí que es un foro que nos ayuda mucho también a entender qué hay que hacer, ¿eh? El foco está puesto en la nutrición y el health, como hemos hablado antes, en la sostenibilidad de las propias compañías por la gestión de los inputs, de la energía, del agua, de los costes de producción. ¿Dónde crees que está el foco de la preocupación de la industria agroalimentaria? Bueno, fíjate, es que no podemos priorizar unos y otros. O sea, primero, en alimentación las cosas tienen que estar
buenas, tienen que estar ricas, si no, no hay repetición. O sea, eso no se nos puede olvidar. O sea, está muy bien todo lo que más que hagamos, pero tenemos que asegurar que también tenemos frecuencia, tenemos penetración en los hogares. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo lo acompañas? Pues intentando buscar la mejora en la nutrición también y apoyarte en ingredientes, en tecnología que vaya ayudando. Y luego, sin duda, la sostenibilidad es que ya no es una opción, no es una opción. O sea, es un requisito primero como compañías, como sociedad, y luego, sin duda, el consumidor. Hoy estamos viendo un consumidor donde todavía, pues vemos que en momentos diferentes de consumo hay comportamientos igual no diferentes, pero es que la velocidad que está llevando esto es imparable. O sea, que ahí no solo no nos queda otra, sino que nosotros como compañía además estamos muy contentos porque el año pasado aprobamos también la incorporación en Science Based Target, que también es para nosotros un hito muy relevante y que nos hace también ser muy autoexigentes con muchos de los proyectos que estamos empujando. ¿Qué es más difícil para una empresa como Campofrío? ¿Que las necesidades de los consumidores varíen? ¿Que haya infidelidad a las marcas? ¿O que la alimentación se haya vuelto una ideología? Mira, empiezo por lo último, ¿vale? Que la alimentación se haya convertido en una ideología, lo vemos, pero en un colectivo no muy grande. Ajá. No muy grande. Pero sí que es cierto que ha habido momentos, o gobiernos, o ministros, o empresas que han intentado hacer también una oportunidad de esto, ¿vale? Pero no es ahora mismo lo que estamos... O sea, hay tendencias que estamos viendo sin duda que van en ese camino y fíjate, cuando hemos recorrido la cadena de valor, si vemos también la parte de ganadería, en Europa la reducción de cabañas es muy importante, la presencia también en algunos gobiernos de algunos grupos hace que algunas tendencias se aceleren, requisitos también medioambientales. Entonces, bueno, ahí hay un camino que vemos que va a continuar, pero sí que es cierto que... es una minoría la que está intentando hacer de esto, digamos, un fin en sí, ¿vale? La evolución del consumidor, pues es que para nosotros eso es y debe ser una oportunidad. Porque tenemos que asegurar que internamente tenemos las herramientas, la tecnología, la gente y la agilidad para verlo los primeros y saber responder. Y eso es todo un reto, pero a la vez es la adrenalina que necesitamos y que nos debe también orientar, y estamos viendo cosas. Déjame remitirme a un momento prepandemia ahora, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, teníamos unas categorías como eran las del corte, donde el charcutero hacía de prescriptor, donde había poca penetración de la marca blanca, donde nosotros éramos muy líderes. Claro, ahí la pandemia acelera unos procesos donde la caída, por ejemplo, de la charcutería estos años ha sido importante, ¿no? Entonces, bueno, pues es una realidad que nos obliga a ser más referentes en el mundo de la charcutería, pero también a encontrar todas las soluciones en el retail o fuera del retail para acompañar a ese consumidor, ¿no? Entonces, sin duda el consumidor va a seguir evolucionando y vemos a veces que hay efectos correctores, ¿no? Y si me voy, por ejemplo, a un route to market, ¿no? Hemos visto que en el canal online tuvo una aceleración importante. Pero parece que ha topado, ¿eh? Sí, o sea, todas las fuentes lo que nos dicen es hemos tocado bastante techo. Eso es, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos como hay algunos picos también en algunos momentos que luego corrigen, pero que te ayudan también a tener esa sensibilidad para cuando toque o soluciones concretas que puedas tener esa reacción, en este caso desde el e-commerce o desde cualquier otra oportunidad que trabajes, ¿eh? Has mencionado antes dos áreas muy interesantes, una es la de aperitivos y otra es la de la alimentación basada en proteína vegetal. ¿Cómo juegan en este escenario? O sea, ¿cómo viene? ¿Por una evolución que nos lo permite tecnológicamente? ¿Porque el usuario busca productos más saludables? ¿Cómo nacen esas dos opciones de la compañía? Mira, empiezo por la alternativa vegetal. Cuando nosotros lanzamos en España Vegalia, pues yo te estoy hablando que seguramente sería hace como 6 años, no fue fácil las conversaciones, no fueron fáciles las conversaciones internas, porque nosotros somos una compañía bastante cárnica, aunque estábamos también en platos preparados, en pizzas, etcétera, pero la discusión... Bueno, el ADN estaba ahí. El corazón. Pero fue un momento también de discusión muy interesante, donde dimos el paso, donde además hicimos una categoría muy interesante y donde además el momento acelerador, especialmente con Better Balance, estamos muy ilusionados y, por ejemplo, en salchichas ya somos líderes de la categoría con las dos marcas, ¿vale? Entonces, es cierto que hay un consumidor que sí que está pidiendo alternativas
y en las alternativas vegetales había todavía espacios que había oportunidades. Es una categoría muy viva, donde si vemos el lineal de hace 2 años y el actual está evolucionando, y donde lo mismo, tenemos que asegurar que la propuesta nutricionalmente es buena y está sabrosa, ¿vale? Es cierto que la velocidad de algunas de las soluciones está siendo muy muy rápida. Estamos viendo soluciones tecnológicas también que hace poco no había, ingredientes. Entonces es un camino. Yo siempre digo que las categorías en los negocios se aprenden desde dentro. Entonces, para nosotros es un privilegio también trabajar desde estas marcas y desde apuesta de futuro desde dentro. ¿Qué viene primero, si el consumidor o la tecnología? Hombre, yo creo que lo que ha pasado en la categoría de alternativa vegetal es algo que ha pasado en muy pocas categorías. Ahí tuvo un crecimiento en los primeros 2 o 3 años brutal. Es cierto que llegó mucha financiación al sector y vemos grandes compañías donde de repente hubo inyecciones de capital muy importantes y hubo una comunicación también muy rápida, ¿no? Entonces yo creo que se identifica la oportunidad y empresas también hacen o intentan hacer ese tamaño mucho más grande, ¿eh? Mencionabas antes las fábricas y se me ha venido. Este año tenemos aniversario del incendio de vuestra compañía. Lo hemos vivido desde espectadores de un telediario, desde periodistas agroalimentarios, pero todo con la sensación de que se nos quemaba algo nuestro, ¿no? ¿Cómo lo veis ahora que han pasado 10 años? ¿Qué aprendisteis de eso? Y si te soy muy honesta, lo que más me interesa saber es cómo se vivió respecto a la respuesta social e incluso de vuestros competidores que supuso ese hecho. Mira, déjame coger un comentario que has hecho como que lo sentíais como vuestro, ¿no? Nosotros cuando hacemos la campaña de Navidad, de nuestro anuncio de Navidad, el equipo de marketing siempre dice que la marca no es solo nuestra, ¿no? O sea, ahí hay un ejercicio también de autoexigencia, de que es una marca muy abierta y muy de todos. Entonces me encanta que hayas hecho ese comentario porque... es que lo digo de corazón, quiero decir, hay ciertas marcas, ¿no?, que nos han acompañado toda la vida y cuando les pasa algo, pues parece que nos afecta a nosotros también. No, pues de verdad que muchísimas gracias. Ese momento fue un momento de un impacto emocional tremendo. Mira, te empiezo respondiendo. Yo me levanté ese domingo, habíamos quedado a cenar con unos amigos, habíamos llegado tarde, yo llevaba a mis hijas que eran pequeñas a la piscina, habíamos madrugado y de repente cojo el móvil y tengo no sé cuántas llamadas, WhatsApp, vídeos y me quedo impactado, ¿no? Entonces ahí nos hicimos varias llamadas el comité ejecutivo en aquel momento. En aquel momento el que era el director financiero iba a viajar a Londres a una refinanciación que teníamos, claro, paramos absolutamente todo. Y no se me olvida, Laura, las 2 horas de coche de Madrid a Burgos. Igual me pasé medio viaje llorando. De esta que la congoja te podía, una situación que nunca te esperabas. Era nuestra fábrica grande, tecnológica, era nuestro buque insignia de Europa, ¿no? Sigma, que acaba de entrar hacía muy poco en el accionariado. Un momento increíble. Tuvimos una respuesta de toda la sociedad increíble. Toda la sociedad, bueno, déjame empezar por nuestros trabajadores, dieron un paso adelante, como siempre lo han hecho, porque la verdad es que la gente se la ve, sobre todo en los momentos difíciles, fue increíble. Toda la sociedad, la ciudad de Burgos se volcó con nosotros, fue toda la sociedad, y luego a nivel institucional, a nivel político, a nivel... varios de nuestros competidores dieron, y son los momentos donde de verdad no se olvidan las cosas, no solo no se olvidan, fíjate, sino que incluso ahora cada vez que en general o incluso en nuestro sector ha habido algún incendio o tal, o sea, nos obligamos también a estar cerca y hacer esas primeras llamadas también de apoyo, etcétera, para compartir nuestra experiencia, porque es algo increíble. Tuvimos la suerte de pertenecer a un grupo grande, porque claro, en ese momento todo es poco y sí, la solidaridad que recibimos fue increíble. Así que, la verdad es que 10 años ya. 10 años. Es una pasada, que rápido va esto, pero sí, muy, muy agradecidos a todos, y a los clientes. Los clientes también tuvieron un comportamiento ejemplar con nosotros, toda la sociedad. ¿Cuál crees que es el secreto de la vinculación emocional con una marca? Esa es una pregunta interesante. Fíjate, yo te diría que sobre todo tiene que haber honestidad.
Tiene que ser algo que se va construyendo, que no falles, que sea honesto, claro, sincero. La gente, nosotros al final también somos los primeros embajadores con nuestros productos y con nuestros comportamientos. Las sociedades donde trabajamos. Fíjate, hemos ido haciendo algún recorrido también de cosas que las compañías hacemos, y que yo creo que cuando todo eso lo metes en la coctelera, bueno, pues los diferentes ingredientes te pueden hacer, como dice un compañero mío, un buen mojito, ¿no? Ingredientes que por sí solos igual, quiero pensar, y esto lo digo con toda la humildad, pero la comunicación también, intentamos hacer una comunicación donde estamos siempre cerca también de temas de actualidad, temas que a nosotros nos preocupan, pero con un posicionamiento también directo e intentando también sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Entonces, supongo que cuando juntas todo esto, pues sale algo que bueno, que al menos, insisto, con la humildad que te lo estamos contando, pero que nos ha ayudado, ¿no? Hablando de comunicación, ¿cómo vivís en una compañía cuando se produce tanta desinformación y tantas noticias falsas sobre seguimientos? Hemos mencionado ganadería, es uno de los grandes focos, o la industria de los procesados es otro de los grandes focos. ¿Cómo lo vivís internamente? Pues es todo un reto, y esto lo que nos tiene que obligar como empresa y como sector es a ser muy activos en la comunicación. El silencio no es bueno. Ser reactivos solo cuando hay problemas es muy malo. A veces no queda otra, pero es muy malo. Y tenemos que aprovechar. Es que estamos en un sector que se hacen las cosas francamente bien. Se nos olvida a veces cuando en la pandemia nos acordábamos, joder, qué bien que hay alimentos. Parece mentira lo efímero que son luego muchas veces estas cosas, ¿no? Y entonces tenemos que comunicar mucho más lo que hacemos, comunicarlo mejor. Ser honestos también, y cuando nos equivocamos no pasa nada en reconocerlo, no hay que tapar tampoco cosas que a veces se hacen mal, pero yo te diría que ese es nuestro deber como empresa y como sector. Y como sector, además, acompañando a toda la cadena. O sea, cuando tengamos en cuenta que también competimos en un mercado global, y primero, nuestras categorías compiten con otras en mercados domésticos, pero cuando salimos fuera, a veces les hemos puesto fácil también a otros países con los que competimos atacarnos. No podemos permitirnos eso, ¿eh? Es un sector, insisto, que hace las cosas, ha hecho una profesionalización como pocas veces ha hecho en el sector, ¿no? Y bueno, tú Laura, además tienes mucha experiencia y conoces muy bien el sector. Es que me atrevo a decir que todas las industrias y toda la parte primaria ha hecho un ejercicio maravilloso. Entonces, comunicar mucho, hacerlo bien y comunicar mucho. Hay una pregunta que la aprendí con un invitado que tuvo este podcast, que fue Lola, que me contaba que su hija le decía: pero tú te sabes el nombre de todos tus empleados por ser el máximo responsable. Y siempre se me quedó esa pregunta en la cabeza. Cuando manejáis empresas con tanta potencia y tal número de empleados y de plantas, desde tu posición, ¿cómo se maneja el trato con los equipos? Mira, te voy a contar una transformación que yo tuve que hacer en primera persona. Yo antes de la posición actual, donde llevo ya algo más de 3 años, estuve de CEO de Campofrío Frescos 6 años. Y antes de eso era el director financiero del sur de Europa, Estados Unidos. Cuando yo hago el cambio de CFO a CEO de Frescos, claro, en Frescos trabajaba en aquel momento 1.400 personas, una empresa, bueno, con mucha diversidad. Y yo levanté la mano y pedí ayuda porque veía que mis competencias genéricas tenía que desarrollarlas. En aquel momento llevaba un equipo con unas 110 personas financieras, técnicas, con un perfil cada uno diferente, pero con un perfil bastante marcado, y me daba cuenta que necesitaba ayuda. Y tuve ayuda externa que me ayudó sobre todo a conocer muy bien mis limitaciones, la gestión del equipo, las interrelaciones, y crecí muchísimo en ese momento, crecí muchísimo, porque si no hubiera parado no habría podido hacer cosas que luego he hecho. Seguro que muchas, si me escucha mi equipo, dirá: ojo, este campeón, porque seguro que hay muchas que en el día a día, en la urgencia, se nos pasan. Desgraciadamente no conozco el nombre de todas, pero conozco bastantes, y a mí me gusta estar en la calle, me gusta estar en las fábricas, con los equipos de ventas, con consumidores, me gusta mucho estar en la calle. Y también te digo, Laura, que la pandemia
Hizo flaco favor en todo esto, porque también tenemos que salir del despacho, de nuestro teletrabajo, etcétera, y estar donde pasan las cosas. Se me ha acabado el tiempo porque si no te tengo aquí y me expulsáis ya del estudio, del podcast y de todo. Y te quería hacer una última pregunta. Hablamos de personas, que creo que en el fondo es lo que más nos importa a todos, ¿no? ¿Cuál es el sello que quieres que quede de tu paso como CEO? ¿Cuánto tiempo tenemos? Sin problema, el podcast es lo que tiene, no hay prisa. Pues mira, yo te diría que sobre todo contribuir en el legado de 70 años de historia y poniendo a nuestra gente en el centro, porque tenemos gente maravillosa, que ellos crezcan y que puedan proporcionar a los consumidores las mejores soluciones para el presente y para el futuro. Pues al final, sintético, vamos, de premio. Hemos hablado de productos cárnicos, hemos hablado de platos preparados, de soluciones vegetales, de aperitivos, de tecnología, pero yo me quedo con que hemos hablado mucho de personas, las de dentro y las de fuera. Gracias, espero que repitas visita. Como dices que el año que viene cumples 30, te quiero aquí en el podcast para celebrar los 30 años en la compañía y porque se nos han quedado seguro muchos temas para tratar y así hay más ganas de volver. Muchas gracias de corazón por haber venido. Al revés, Laura, ha sido una entrevista fenomenal, me lo he disfrutado muchísimo y lo has hecho facilísimo, o sea que muchísimas gracias. Muchísimas gracias y a vosotros muchas gracias por escucharnos. No dejéis de estar al tanto de la actualidad en www.fagro.com y por favor seguid a Fagro Punto de Encuentro, que es el lugar de todos.